Bueno, en la clase pasada habíamos aprendido a usar el método simplex para realizar un problema de maximización, ¿sí? Habíamos visto que teníamos que utilizar como una de las soluciones posibles los métodos de Gauss-Jordan para hacer ceros las filas y las columnas de matrices, y así hallábamos la solución a cada una de las variables del problema para luego encontrar obviamente la solución de la función objetivo, que en nuestro caso era de maximizar. Yo no les voy a recordar ahora, para no hacer muy extenso el video, el enunciado del problema. Vamos a ir directamente a la zona de las ecuaciones, a las ecuaciones que nosotros generamos a partir del análisis del enunciado. Es un problema de programación lineal, lo vamos a llamar maximización, método simplex. Problema que tiene dos variables y que tiene tres restricciones. Vamos a dejar x1 y x2 como los nombres por defecto de las variables. La función objetivo me decía que 3x1 más 5x2 había que maximizarlo, o sea 3 para x1, 5 para x2. La primera restricción me decía que x1 tenía que ser menor o igual que 4, ¿sí? O sea que un x1 tenía que ser menor o igual que 4. La segunda restricción me decía que 2x2 tenía que ser menor o igual que 12. O sea, voy a la columna de x2 en la segunda restricción y pongo que 2 tenía que ser menor o igual que 12. Y la tercera restricción me decía que 3x1, 3, más 2x2, 2, tenía que ser menor o igual que 18. Hecho esto, entonces, yo voy al menú de resolución. No grabo datos para no perder tiempo, ustedes sí lo pueden hacer. Y en la resolución del problema, si bien ya sabemos cómo hacer el método gráfico, vamos al método algebraico. Y en el método algebraico tenemos que podemos ver la solución final. Vamos a ir primero por esto. Vemos la solución final, damos un clic para ir a la pantalla de salida. Y acá tenemos que hacer 2 de x1 y 6 de x2. Esto no le den bolilla porque lo vamos a ver en clases siguientes, así como el análisis de sensibilidad y todo ese tipo de cosas, sensitividad, ¿sí? Ven, x1 2, x2 6 y la función objetivo valor 36, que era la máxima retribución que se podía tener de acuerdo al enunciado del problema. Bueno, volvamos a la pantalla de entrada, volvamos a menú de resolución sin grabar y vamos a pedir el problema algebraico, pero con iteraciones, ¿sí? Y hay muchos métodos para hacer iteraciones, muchos de los cuales son para problemas de minimización, que vamos a ver después. Nosotros vamos a ver el simple, ¿sí? Que es este que dice All Slack Starting Solution, ¿sí? Venimos acá. Esta es la primera iteración, en donde las funciones se pasaba toda la tabla, como ustedes ya sabían, ¿sí? Vamos a la siguiente iteración. Encontrábamos la fila pivot y la columna pivot a través de los métodos que yo había explicado. Hay otros métodos, indudablemente. De ahí encontrábamos el elemento pivot, hacíamos todas las operaciones que teníamos que hacer, pero todavía nos seguía quedando en la fila de objetivo un valor negativo, con lo cual se podía hacer una iteración más. Y ya en la segunda iteración encontrábamos, que acá la llama iteración 3, ¿no es cierto? Porque el armado de la tabla para el tora es la iteración 1. Ahí encontrábamos ya el valor. Y acá tenemos x1, valor 2, x2, valor 6, función objetivo, z, solución 36. ¿Sí? Fíjense cómo el tora también realiza las operaciones de la manera que nosotros lo habíamos resuelto, ¿no es cierto? Bueno, básicamente esto es lo que quería mostrarles para terminar el tema de maximización. Ya vimos cómo se maximiza con dos variables en el método geométrico, perdón, no geográfico, geométrico, o método lineal, como quieran llamarlo, porque tiene que ver con rectas, obviamente. Vimos cómo se resolvía con el método simplex a través de las operaciones de Gauss-Jordan para el tratamiento de matrices, y vimos cómo usar el tora tanto para hacer el método gráfico
como para hacer el método algebraico. Con eso terminamos maximización y vamos a pasar en la siguiente clase a trabajar la minimización. Y en la minimización, para ganar tiempo, vamos a ver el método gráfico solamente y cómo se resuelve en Tora. Nos vemos.